victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermano Miguel. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. También oficialmente el gobernador de Kentucky también estaba haciendo énfasis en la mascarilla, la estaba retirando, que no es una obligación, pero hoy nuestro pastor hablaba de que también lo hacía saber y que fuera también una parte de conciencia de que si alguien sentía pues enfermo, que lo hiciera. Pero oficialmente fueron retiradas por el gobernador, ya no es una obligación. Pero si usted pues siente esa libertad de seguirla trayendo, pues tráigala, y si no, pues hágalo con libertad. Amén. Vamos entonces a entrar a la palabra del Señor. No dudo que Dios hablará a su vida, así como Dios ha ministrado mi vida, ha ministrado cada uno de nosotros. Hoy Dios ministrará también nuestras vidas a través de su palabra. Y para mí es un privilegio poderle decir de que Dios ha sido bueno para con mi vida. Dios ha sido bueno, misericordioso. Y nunca imaginé que Dios podía tomarme, transformar mi vida, cambiar mi manera de pensar. Pero a través de la palabra, Dios ha ido transformando mi vida. A través de su escritura he sido edificado, he sido reconstruido y he sido renovado. Y por eso le doy gracias a Dios. Porque a veces no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero si nos dejamos nosotros guiar por su palabra, por su Espíritu Santo, Dios va a hacer de nosotros una bendición. Dios va a hacer de nosotros una bendición a nuestra generación. Pero en esta hora quiero invitarle que leamos un versículo de la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 21 y 22. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Y si gusta nos ponemos de pie en un segundo. Vamos a leer 2 versículos y vamos a orar. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 21 y 22. Amén. Lo tenemos. Luego dice: pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Judá, de Benjamín, por 40 años. 22. Amén. Lo leo otra vez. Yo dice: quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Padre, gracias te damos por esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti. Que tu misericordia, Padre, obre conforme a la necesidad de tu pueblo. Ministranos, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Señor, nos humillamos delante de ti. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Cristo lo dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Y hoy, Padre, nos humillamos, nos rendimos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Siéntense. Si hay algo que realmente ha impactado mi vida en estos versículos, es que Dios diga de nosotros, que Dios diga de nosotros: varón conforme a mi corazón. Es que realmente para que nosotros o para que Dios diga de nosotros: hará lo que yo quiero,
significa de que nosotros tenemos que estar sometidos bajo la voluntad de Dios. El que no está sometido bajo la voluntad de Dios no puede hacer lo que Dios dice. Para que Dios diga, he hallado en la casa de Isaí a David. O sea, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón. Para que Dios diga eso, que Dios dé testimonio, y para que Dios diga, este hará conforme a lo que yo digo, hará todo lo que yo digo. Significa de que realmente tenemos que estar nosotros bajo la autoridad de Dios. El que no está bajo esa autoridad de Dios no puede ser obediente. No puede estar realmente dispuesto o accesible a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso necesitamos nosotros vivir bajo la autoridad espiritual de Dios, para que nosotros estemos accesibles a la voluntad de Dios. Porque usted va a ver que hay hombres y mujeres que se levantaron en la Biblia y que Dios se manifestó en ellos en milagros, en señales, en prodigios. ¿Por qué? Eran hombres y mujeres como nosotros, con dificultades, con problemas, pero fueron hombres y mujeres que vivieron bajo la voluntad de Dios, bajo el señorío de Dios, bajo la autoridad divina de Dios. Y esto es lo que a mí me motiva, hoy a través de su palabra. Porque si yo no vivo bajo la autoridad de Dios, nunca voy a saber realmente lo que Dios quiere que yo haga. Es como que usted viva fuera de su casa, fuera de su mamá y de su papá, viva fuera de su casa. ¿Cómo usted, viviendo lejos en otro lugar, va a saber lo que su papá quiere que usted haga? Para que usted haga lo que su papá quiere que haga, necesita vivir bajo el techo de su padre. Para que usted entienda lo que realmente Dios quiere y tiene para usted, necesita vivir bajo la cobertura de su padre. El que no vive bajo la cobertura de Dios nunca sabrá de dónde viene ni para dónde va. El que no vive bajo el techo divino nunca sabrá a qué vino a la tierra. Por eso hay muchas personas confundidas diciendo de que vienen del mono, del chango, y que vienen de la famosa Big Bang. Pero realmente, cuando conocemos a Dios, sabemos de dónde nosotros venimos y para dónde vamos. Porque cuando vivimos bajo esa autoridad de Dios, vamos a estar siempre expuestos a hacer la voluntad de Dios. Y esto pasó en David. ¿Cuántos hijos tenía Esaí? Tenía varios hijos. Tenía unos galanes hermosos en el ejército de Saúl, pero no los escogió a ellos. Habían muchos más soldados. Había muchas personas más hábil, más capacitadas, con más destreza, con más habilidades que David, pero no lo escogió. Pero no lo escogió Dios. Y sabe, porque David fue un hombre que realmente aprendió a vivir bajo la autoridad de Dios, aún pastoreando sus ovejas. Era un pastor de ovejas, literalmente era un pastor de las ovejitas. Por eso, cuando vives bajo la voluntad de Dios, o la autoridad, o bajo el señorío de Dios, Dios te levanta del muladar y te sienta en lugares altos con sus príncipes de su pueblo. Cuando nadie daba nada por ti, viene Dios y te levanta y te da una identidad que realmente el mundo no la puede dar. Y esto es lo que realmente a mí me sorprende, porque el que no vive bajo la autoridad de Dios no puede ser obediente. Todos los hijos que se van de la casa no se van por obedientes, se van por rebeldes.
Todos los hijos que no quieren estar bajo el señorío de su papá se van porque y este que me va a enseñar. Si yo soy más inteligente que mi papá. Se van porque realmente están desobedeciendo. No quieren tener la autoridad espiritual del papá ni la autoridad biológica de él. Por eso se desconecta. Y ahí vemos la ilustración del hijo pródigo. Y usted sabe lo que sucede cuando uno siempre vive bajo rebeldía. Pero cuando vivimos bajo la autoridad de Dios, aunque nadie sepa nada de nosotros, el cielo sabe de nosotros. Aunque nadie sepa de nosotros que existimos, en el cielo Dios sabe que existimos. Que aunque nadie cree en nosotros, hay un Dios que sí cree en nosotros. Esto es lo que sucede cuando tú vives bajo la autoridad de Dios. Aunque el mundo se ríe de ti, tú sabes en quién has creído. Tú sabes quién es tu Padre. Y esto es lo que realmente a mí me motiva hoy. Y le he dominado al tema. Vivamos bajo la autoridad espiritual de Dios. ¿Y qué es vivir? ¿O qué significa vivir bajo? ¿O qué significa autoridad espiritual? Tengo dos definiciones. La número uno es la delegación del poder de Dios en sus hijos para que obren de acuerdo a su propósito en obediencia. Dije, es la delegación del poder de Dios a sus hijos para que obren de acuerdo al propósito de Dios en obediencia. Por eso el que no puede obedecer a Dios es porque no está bajo la autoridad de Dios. Y la otra definición es, la número 2, es el derecho legal o moral de ejercer poder o poder que se posee con derecho. Pero la Biblia dice, o la Biblia representa a la máxima autoridad, y la fuente de toda autoridad es Dios. Por eso la Biblia representa a Dios como la máxima autoridad y la fuente de toda autoridad. Necesitamos nosotros vivir bajo esa autoridad de Dios. Necesitamos nosotros ir a la fuente de autoridad. Y esto es lo que David hacía. Mientras apacentaba las ovejas de su padre, iba a la fuente de autoridad. Mientras venían los leones feroces en contra de sus ovejitas, el hombre siempre estaba bajo la autoridad de Dios. No de Saúl, de Dios. No de su papá, de Dios. Y esto es lo que realmente a Dios le plació. Para que un papá diga, este es obediente, este sí va a hacer lo que yo digo. Para que un papá diga de su hijo, este sí es obediente, yo doy garantía que este hijo va a hacer lo que yo digo. ¿Por qué? Porque lo conoce. Porque sabe dónde está viviendo. Por eso realmente Dios ha ministrado mi vida a través de su palabra y a través de estos versículos. Y hay mucho que hablar sobre estos versículos, porque podemos hablar sobre Saúl y hablar sobre David, pero quiero enfatizarme más en David. Porque si hay algo que a él lo llevó a escalar, no porque fue un hombre valeroso, sino porque fue un hombre que aprendió a vivir bajo la autoridad divina de Dios. Por eso necesitamos nosotros realmente saber bajo qué autoridad estamos viviendo. Bajo qué autoridad nosotros estamos viviendo en esta era. Necesitamos saber qué fuente de autoridad es la que nos posee a nosotros. Una persona cuando habla, usted sabe qué autoridad posee. Una persona cuando usted le escucha expresarse, usted sabe qué autoridad está viviendo. Porque va a representar la vida de su padre. Va a representar la vida de Jesús.
Cuando tú vives sometido bajo una autoridad, siempre vas a reflejar lo que realmente tú estás viviendo. Si eres un hombre y una mujer de oración, de fe, es porque vives bajo esa cobertura divina de Dios. No me diga que un hombre que no vive bajo la autoridad de Dios va a hacer cosas grandes, aunque las pudiera hacer, pero no es así. Aunque Dios las puede permitir, pero no es así. Por eso, mire, hay muchas autoridades que nosotros podemos identificar. Hay autoridades expertas, hay autoridades por coerción, hay autoridades delegadas, pero hay autoridades asignadas y hay autoridad de Dios. Hay autoridad de Dios. Mira, si hay algo, por eso si hay algo que me impacta esto de David, es esto: que Dios haya dicho, hará todo lo que yo quiero. Realmente me puse a reflexionar y decía, ¿cómo puede concluir Dios así? ¿Cómo? Es que vivía bajo esa autoridad de Dios. ¿Qué dice Hechos 13:36? Alguien que me lo lea rapidito. Necesitamos nosotros vivir bajo esa autoridad. Ahí luego creo que estaba, si no me equivoco. Era 13:36. Ahí el mismo versículo creo que estaba adelante. Amén. Quiero que lo volvamos a leer despacito otra vez conmigo. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Mire lo que dice este versículo. Y es que si hay algo realmente, si hay algo que realmente nosotros tenemos que hacer para poder ser de bendición a nuestra generación, es que aprendamos a vivir bajo la autoridad y el propósito de Dios. Mire, por eso es que este hombre pudo, dice, servirle a su propia generación. En su propia generación Dios lo va a usar, pero necesita vivir bajo la autoridad divina de Dios, bajo la guianza del Espíritu de Dios, para que seamos hombres y mujeres de bien y de propósito de Dios. Si no, vamos a andar de lugar en lugar y nunca vamos a poder ser realmente eficaces. Mire, las personas que Dios ha utilizado en diferentes tiempos tenían un común denominador: sabían vivir bajo la voluntad de Dios. Las personas que Dios ha utilizado en diferentes tiempos de las diferentes eras son personas que han aprendido, y personas que tenían un común denominador: sabían vivir bajo la autoridad de Dios. Esto es lo que realmente necesitamos tener, este común denominador. Necesitamos tener nosotros, necesitamos nosotros vivir bajo esa autoridad divina de Dios, bajo la palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos vivir nosotros bajo esa autoridad de Dios. Y mire lo que sucede, que dice que el rey David es definido por las escrituras como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Tras destituir a Saúl, les puso rey, o sea, a David, de quien dio testimonio.
Mire lo que sucede. Uno es destituido y el otro es puesto por Dios. El que se destituye es porque no vive bajo esa voluntad de Dios. O sea, el que no crece es porque no se somete a la palabra. El que no puede vivir bajo la voluntad de Dios es porque siempre vive haciendo lo que quiere y lo que él piensa que está bien. Las personas que nunca pueden ser realmente eficaces es porque siempre viven en rebeldías. Saúl sabía que estaba haciendo lo contrario, pero siempre lo hizo porque él se sentía que era el rey y nadie le podía hacer nada. Nadie le podía hacer nada. Saúl podía decir: no puedo hacer el sacrificio mientras el sacerdote no esté en este lugar. Pero lo hizo. Le trajo consecuencia su desobediencia. Cuando nos desconectamos de la voluntad de Dios, viene de una desconectación de parte de, o sea, hay una desconexión entre el hombre y Dios, porque es apartado del propósito de Dios. Es apartado del propósito de Dios. O sea, pero cuando vivimos bajo esa autoridad, el diablo va a temblar. Cuando nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, aunque seamos insignificantes en la tierra, pero si nosotros oramos en el nombre de Jesús, los demonios huyen. Aunque nosotros seamos insignificantes en la tierra, pero cuando doblamos nuestra rodilla, los demonios tienen que huir. Porque hay una autoridad suprema dentro de nosotros, y esa es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ese poder fue el que fue derramado en el principio de nuestra era cristiana. Les trago convicción de nuevo, y hombres y mujeres que se pararon en la brecha prefirieron morir antes de negar a Jesús, porque vivían bajo una autoridad de Dios, guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Se nota cuando eres guiado por Dios y cuando eres guiado por tus emociones. Se nota cuando eres una mujer de fe, cuando eres un hombre de fe, cuando eres una mujer de propósito y un hombre de propósito en Dios. Siempre se nota que aunque estés a punto de caer en el horno de fuego, pero nunca niegas a Dios. Que aunque estés a punto de que los leones te coman, pero nunca te apartas del propósito de Dios. Que aunque estés como Job, tú nunca desistes del poder de Dios, porque vive bajo esa voluntad de Dios. Y yo meditaba, decía, y al inicio en la clase ponía el ejemplo que David tuvo más errores que Saúl. Pero si hay algo impactante en la vida de David, es que cuando fallaba corría a la fuente de autoridad. Que cuando cometía un pecado volvía a la presencia de Dios. Sabía él que había pecado, pero sabía dónde estaba la fuente. Que David es un hombre corriente como yo, como usted, pero sabía el lugar en el cual él debía estar, que es vivir bajo la voluntad de Dios, no de su propio cuerpo. Y a su nombre, y a su nombre. Necesitamos nosotros volver a la fuente de Dios para que seamos hombres y mujeres de bien en la tierra. Para que seamos fructíferos necesitamos ir a la fuente de autoridad de Dios. Necesitamos estar conectados con la autoridad divina, que es a través de su palabra y a través del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos nosotros hoy realmente imaginarnos, reflexionar, pensar cuál es nuestra autoridad en la que estamos viviendo. ¿Cuál es la autoridad en la que nosotros estamos viviendo? Necesitamos volver a la fuente.
¿Cuáles deben ser las características de una persona así? Número uno, es una persona que responde al llamado de Dios. Cuando tú eres una mujer que vive bajo la voluntad de Dios, bajo la autoridad de Dios, respondes al llamado de Dios. Porque cuando eres un hijo obediente, cuando tu padre te llama, tú vas a donde tu padre. Cuando eres una mujer obediente, cuando tu padre, tu mamá te llaman, hijo, ven, tú vas. Cuando eres un hijo obediente, respondes al llamado de tu padre. Por eso, número uno es una persona que responde al llamado de Dios. Cuando tú respondes al llamado de Dios, estás dando un paso que quieres vivir bajo la autoridad de tu padre, que quieres vivir bajo la voluntad de tu padre. Y sabe, cuando tú das un paso de fe hacia la voluntad de Dios, se levanta Satanás queriéndote destruir para que no hagas la voluntad de tu padre. Porque si Saúl se vuelve a la fuente de autoridad, Dios lo perdona. Porque si Judas se hubiese arrepentido, Jesús lo perdona. Y este es el punto, que cuando fallamos nos olvidamos que la fuente de autoridad tiene misericordia para nosotros, y a su nombre. Tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Padre de misericordia. Vivimos bajo una autoridad divina de Dios, pero que no es una autoridad coercitiva. No es coerción, es amor. Necesitamos nosotros ser como David. En el salmo, en uno de los salmos de David, escogió también, dice David, lo llamó para pastorear a su pueblo. Vea, David, un hombre que pastoreaba ovejas, ahora Dios lo llama para que venga y pastoree a Israel. Mire, ¿de dónde Dios lo saca? De allá, de los valles, de allá de los montes, de allá del desierto. De allá lo saca Dios para que venga y pastoree su pueblo. O sea, no importa de dónde tú estés, pero si vives bajo la voluntad de Dios, Dios siempre te va a llevar de escalón a escalón, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y a su nombre. Y a su nombre. Cuando vivimos bajo esa voluntad de Dios, siempre vivimos en victoria. Siempre vamos a ser nosotros felices, aunque realmente la marea esté contraria. Aunque estemos momentos de enfermedad como Job, pero vas a hablar como Job y vas a decir: aunque Dios me matare, en él esperaré, porque yo sé que mi Redentor vive. Estaba convencido que aunque Dios no lo sanara, sabía que Él lo levantaría del polvo, porque decía: no entrará ningún impío a los reinos de los cielos, y yo estoy seguro que voy para el cielo. Así que aunque Él me matare, en Él esperaré. Y a su nombre. Y a su nombre. Tenemos un Dios de misericordia. Vivamos bajo la voluntad de Dios y seremos mujeres y hombres de bendición en la tierra. Seremos nosotros de bendición en el mundo que nos rodea. Cuando vivimos en rebeldía, nadie quiere estar con nosotros. Nadie quiere ser como nosotros. Nadie. Porque no estamos bajo esa voluntad de Dios. Bajo esa voluntad de Dios. Necesitamos volver a la fuente. ¿Sabe? Dios llamó a Abraham del Ur de los Caldeos. Dios llama a Abraham de un lugar idólatra, de un lugar de desobediencia, de un lugar depravado, de un lugar de rebeldía. Lo saca de un lugar, y Abraham respondió a ese llamado. Y yo te mostraré la tierra. Le está diciendo: yo te voy a mostrar la tierra, te voy a dar una tierra. Lo saca de ahí. Abraham no conoce para dónde va, pero mire, sucede algo poderoso.
responde al llamado de Dios. Necesitamos nosotros responder al llamado de Dios, así como Moisés respondió al llamado de Dios. Moisés estaba diciendo: pero ¿cómo yo voy a ir a sacar a Israel de Faraón si yo vengo huyendo de Faraón? ¿Cómo yo voy? ¿Cómo este pueblo rebelde que ha estado sometido por 400 años va ahora a obedecerme yo, que vengo de rebelarme en contra de Faraón? Pero Dios le llama, Dios le escoge, Dios le hace un llamado, Dios le da una misión y le dice: yo estaré contigo. Y Moisés, aunque le cuestiona, aunque le comienza a razonar, pero le dice a Dios: si tú no vas conmigo, no voy. ¿Y cómo voy a decirles a esto? ¿Cómo voy a decirles esto? ¿Cómo me van a creer? ¿En nombre de quién voy a ir? Comienza a razonar, pero sucede algo. Obedeció al llamado de Dios. Obedeció a la voz de Dios. Obedeció que Dios estaba hablando. Necesitamos nosotros responder al llamado de Dios, así como Samuel respondió al llamado de Dios. Mientras Elí dormía, Dios llama a Samuel. Aunque no lo entiende, pero cuando lo entiende, responde al llamado de Dios. Necesitamos nosotros cada día responder al llamado de Dios. Vivir la calidad de una nueva relación es saber que hay futuro. Vivir la calidad de una nueva relación es saber que hay futuro. Pero esto implica compromiso. El que no está comprometido con su Padre, con Dios, no puede tener asegurado su futuro. Necesitamos nosotros realmente estar comprometidos con Dios. Necesitamos, mire, yo veía unos ejemplos de Jesús. Cuando tú vives bajo una autoridad de Dios, cuando vives bajo esa autoridad, mire lo que sucede. Jesús, siendo Dios en la tierra, siendo hombre en la tierra, como Dios, Él podía ejecutar muchas cosas, pero como hombre se sujeta a la voluntad de su Padre. Y sabe, en muchas ocasiones, pero en dos ocasiones, le puedo citar dos ahorita. Le voy a dar una. En una ocasión Jesús va a la tumba de Lázaro. Jesús alza sus ojos al cielo, alza su voz y dice: Padre, yo sé que tú siempre me has escuchado. Ahora, Lázaro, ven fuera. Miren lo que sucede. Jesús está invocando a la autoridad a la cual pertenece. Antes de decirle: Lázaro, ven fuera, Jesús alzó sus ojos a los cielos, alzó su voz al cielo y dijo: Padre, yo sé que siempre tú me has escuchado. Ahora, Lázaro, ven fuera. Va a la fuente de autoridad, porque es un hombre que vivió bajo la voluntad de su Padre, bajo la voluntad divina de Dios. Y Dios va a respaldar tu vida cuando vives bajo la voluntad de Él. Y esto es lo que me impacta de la vida de Jesús, que vivió bajo la voluntad de su Padre, que aún podía desistir de no ir a la cruz, pero dijo: que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Él podía haber desistido, pero hizo la voluntad de su Padre, porque él estaba siempre sometido a esa autoridad de Dios. Necesitamos nosotros realmente estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Como Samuel, aquí estoy. Necesitamos nosotros cada día. La pregunta es:
¿Estamos nosotros respondiendo o no estamos respondiendo? ¿Sabe? Cuando tú eres un hombre de autoridad, cuando pecas, te sientes miserable. Cuando tú eres una mujer que vive bajo la autoridad de Dios, cuando cometes un error, te quebrantas delante de Dios. Pero cuando no eres realmente un hombre o mujer de Dios, te da igual como Saúl. Pero cuando eres como David, te quebrantas en la presencia de Dios. Cuando sabes cómo se debe vivir bajo esa autoridad, eres como David. David me sorprende. En el Salmo 51 vemos el quebranto de David, humillado delante de Dios. Si así hay algo poderoso que a Dios le va a agradar, es que haya un hijo en la tierra humillado bajo su autoridad y diga: yo no me voy de este lugar mientras Dios no ponga paz en mi corazón. Yo no me voy de esta iglesia mientras no sienta el poder de Dios. Yo no me voy de este lugar mientras no sienta un toque divino de Dios. Diga: yo no me voy de este lugar mientras no sea bautizado con el poder de su Santo Espíritu de Dios y a su nombre. Necesitamos agarrar convicción y determinarnos al llamado de Dios a tener una relación con Dios. Necesitamos nosotros ser como David. No significa que vamos a ser perfectos, significa que vamos a siempre responder al llamado de Dios. Necesitamos nosotros responder al llamado de Dios. Miren, en una ocasión Jesús anda ahí a las afueras de Jerusalén. Se encuentra Jesús con un centurión romano. ¿Sabe lo que sucede? Había un centurión que tenía un criado enfermo, dice la escritura. Un oficial romano con un criado enfermo. Va a donde Jesús a rogarle: maestro, buscando misericordia, que mi criado sea sanado. Jesús le responde y le dice: yo iré a tu casa. Le dice: yo iré a tu casa. Y le dice: momentito, maestro, solo di la palabra y mi siervo sanará. Mire lo que sucede. Cuando eres un hombre bajo autoridad, siempre vas a estar sujeto, vas a operar desde la autoridad de Dios. Este hombre mostró una autoridad cuando le: maestro, solo di la palabra y mi siervo sanará. A uno de mis criados le digo: ven, y viene. Al otro de mis criados le digo: ve, y va. A este mi criado que está enfermo, muriendo, le digo: haz esto, y lo hace. Maestro, si tú das la palabra, mi siervo sanará. Jesús, si tú sueltas una palabra hoy de autoridad, mi siervo sanará en su casa. Porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Para que tú te humilles delante de Jesús, necesitas ser un hombre que reconoces el señorío de Dios, de Jesús, en tu vida. Porque este centurión romano, ¿cómo podía humillarse delante de un judío si los judíos eran esclavos de los romanos? Para que un romano viniera pidiéndole ayuda a un judío, no estaba ni permitido, porque ellos estaban bajo la autoridad romana. Pero este romano, este oficial que tenía muchos hombres a su alrededor, que era comandante, tenía autoridad sobre muchos hombres, va y se humilla delante de la fuente de autoridad. Jesús suelta una palabra: tu siervo sanará. Ni en Israel he hallado tanta fe como le hallaron a este romano. Y a su nombre, porque eres un hombre de autoridad, porque vives bajo la autoridad de Dios. Y puedes orar como este centurión: solo di la palabra, maestro. Solo suelta la palabra, maestro. Cuando eres un hombre y una mujer de autoridad, siempre se va a notar. Jesús se maravilló tanto que dijo: no he hallado tanta fe ni en Israel. Porque un hombre sabe ir a la autoridad de Dios.
Necesitamos nosotros depender de esa autoridad de Dios y vivir bajo esa autoridad. Muchas veces significa que aunque puedas morir, pero nunca vas a desistir de quién es tu Dios. ¿Sabe lo que me sorprende a mí? Y se lo he dicho muchas veces. ¿Sabe de qué es lo que me sorprende de la vida de los 3 hebreos? Que ellos estaban seguros que podían ser quemados en el horno de fuego. Ellos estaban completamente seguros que ese día podían ser chicharrones. Ellos estaban completamente seguros que ellos ese día podían morir. Pero se paró uno de ellos y dijo: sepa, rey Nabucodonosor, que aunque nuestro Dios no nos libre, no nos vamos a doblegar delante de tu autoridad. Nos doblegaremos delante de la autoridad del Dios de Israel y a su nombre. ¿Sabe qué sucedió? Que no se quemaron. No se quemaron, porque bajó el ángel de Jehová al fuego. No salieron oliendo a llamas, no salieron oliendo a humo, no salieron ellos ardiendo. Salieron ellos como si nada hubiese pasado, porque estaban bajo la autoridad de su padre. Cuando vives bajo la autoridad de tu padre te defiende. Cuando vives bajo la voluntad de tu papá te defiende. Cuando yo estaba pequeño, hacía algo, me hacían algo, iba mi papá y me defendía. Métanse conmigo. Como era único varón, siempre sacaba la espada. Ahora métanse conmigo. Me defendía, aunque estaba torcido, pero me defendía. Cuando vives bajo la voluntad de tu padre, siempre tu padre te va a defender. No seremos huérfanos en la tierra. Jesús estaba a punto de volver al trono y dijo: es necesario que yo vuelva donde yo vine, para que vuelva el otro consolador. Ustedes no estarán más huérfanos. ¿Quién es un huérfano? Uno que no tiene papá, mamá. Digo, ustedes no serán huérfanos. Ustedes no vivirán huérfanos. Tendrán autoridad de papá. Pero es necesario que yo vuelva al cielo para que ustedes tengan otro consolador. No afuera, sino dentro de ustedes. No fuera de ustedes, sino en ustedes, sobre ustedes y con ustedes y a su nombre. Mire lo que sucede. Jesús dijo: yo voy a volver, pero otro va a volver. O sea, es necesario volver para que ustedes sean mejores. Y entonces ustedes harán cosas mayores que yo. Entonces ustedes harán cosas mejores. No porque tienen más poder que Jesús, sino porque el poder del Espíritu Santo obraría en cada uno de los discípulos. Y esto es lo que realmente a mí me motiva a seguir cada día. Que aunque vengan saetas del diablo, aunque vengan acosos de Satanás, yo sigo corriendo en la meta, perseverando, porque vivo bajo la autoridad de Dios, no bajo la tiranía de Satanás. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, vivimos bajo la jerarquía de Dios, no bajo la anarquía de Satanás. Satanás es un tirano, pero Dios es un jerarca, pero bajo el amor. Y un jerarca es que gobierna bajo normas, bajo mandato, bajo principios, sin coercionarte. Porque si te coerciona, ya no es un jerarca, es un tirano. Satanás es un tirano, y los que le obedecen viven bajo la tiranía de Satanás, no bajo el gobierno divino de Dios. Pero cuando somos mujeres y hombres de fe, aunque venga el tirano más tirano, hay un defensor, hay uno que nos gobierna, hay uno que está con nosotros y nunca se aparta de nosotros, nunca. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender, que no podemos vivir bajo la autoridad, sin la autoridad de Dios, o la autoridad de Satanás nos puede gobernar. Satanás desde el inicio es rebelde. Satanás se rebeló en el cielo contra Dios porque él no quería estar bajo autoridad.
Satanás se rebela en contra de Dios porque él quería ser superior a Dios. Así que cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, viene y ahora les dice: no, ustedes al comer de esta fruta serán como Dios. Le estaba poniendo la parte buena, pero detrás de eso estaba lo amargo, porque lo estaba llevando a que vivieran bajo la rebeldía y no bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros no vivimos bajo la voluntad de Dios, estamos viviendo bajo la voluntad de nuestro cuerpo, nuestra carne, o bajo la voluntad de Satanás. Y si hay alguien que destruye, se llama Satanás. Es cierto que la escritura dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero dice también que nuestro león, el león de la tribu de Judá, es más poderoso. Cuando vives bajo la autoridad, no hay Satanás que te detenga. Cuando vives bajo el gobierno de Dios, no hay jerarca que te detenga en la tierra. Aunque venga el espíritu de Jezabel, no puede destruirte. Aunque venga el espíritu de rey Acab, no puede destruirte. Aunque venga el espíritu del rey Amón, no puede destruirte. Aunque venga el espíritu de Jeroboam, no puede destruirte. Aunque venga el espíritu de Faraón, no puede destruirte. Aunque venga el espíritu de Nabucodonosor, no puede destruirte. Aunque venga el espíritu de Belsasar, no puede destruirte. Aunque venga el espíritu de Darío, no puede destruirte, y a su nombre. Aunque venga el espíritu de Darío, no puede destruirte. Aunque vengan los medos, no puede destruirte. Tenemos un Dios poderoso en nosotros, que nos gobierna y nos direcciona bajo una sola voluntad de Dios. Solo estoy en el tema. Necesitamos ser fortalecidos por nuestro Dios. Cuando muchas veces tú te levantas y dices: hoy voy a ir a la iglesia y voy a perseverar, ahora sí voy a ser un cristiano de verdad, y tomas la iniciativa de caminar, de ir y caminar, Satanás se levanta detrás de ti y te susurra y te dice: ¿para qué vas a ir? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No te acordás que pecaste? ¿No te acordás que eres un bravucón? ¿Eres un peleonero? Y comienza Satanás a susurrarte el oído. Comienza a decirte: ¿para qué? Si Dios ya no te perdona, no tienes perdón, no tienes arreglo. Pero en esta hora yo vengo creyendo que a Satanás, al diablo se lo lleva el diablo. Tenemos un Dios poderoso que no nos deja huérfanos. Cuando le creemos, cuando nosotros le creemos a Dios, sucede algo poderoso. Porque cuando Josué le creyó a Dios, ¿sabe qué sucedió? Cuando estaba en el colegio, escuché a un científico decir que el día que la tierra se parara, ese día no quedaría nada en la tierra. Porque decía, es de tonto, de ilógico creer que la tierra se puede detener, porque el día que se pare, no queda nada en la tierra. Así decía. Y yo, como no sabía, ok. Decía: vivimos en un globo terráqueo que el día que se detenga, la tierra gira y gira y no se detiene y no se detiene y no se detiene. Y el día que se pare, ese día todos vamos a ser disparados para la galaxia. Ahora, venir a la Biblia, ahora venir a Cristo y pensar que un hombre oró en Gabaón y dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. La escritura dice que el sol se detuvo, la luna se paró. Así dice, así de la escritura. Y científicamente dice que el sol nunca se mueve. Entonces, ¿cuál se paró? ¿Cuál se paró? Así yo aprendí que la tierra no se puede detener de ellos mismos. Y ellos mismos dicen que el sol no se mueve. Entonces, ¿cuál se paró? En la escritura afirma diciendo: la luna se paró y el sol se detuvo. Y sabe, sucedió algo poderoso, porque un hombre estaba en Gabaón orando de rodillas, decía, oraba al Padre, orando: Padre, hoy en el valle de Jalón, hoy los gabaonitas sabrán que hay Dios en Israel, porque tendremos la batalla. El globo terráqueo tembló, la luna estremeció, porque un hombre oró en la tierra.
un hombre tuvo la capacidad de orar en la tierra. Aunque nadie pueda creer, pero yo sigo creyendo que si tú oras, puedes hacer cosas grandes. Si Josué pudo orar en medio de su batalla, tú puedes orar en medio de tu batalla. Y esto sucedió. El globo terráqueo sufrió una metamorfosis. Todos se estremecieron. Fue el día más largo sobre la faz de la tierra. No ha habido otro día como el día que Josué oró. No ha habido otro día sobre la faz de la tierra como el día. Y el otro día que se registra es el día que Cristo murió. Pero no habría otro día como el de Josué, porque ese día sabía que no podía vencer a sus enemigos con su fuerza. ¿Sabe qué dice la escritura? ¿Sabe qué dice? Se levantó Josué, la noche no cayó, ya estaba por oscurecerse, sino que la noche no vino, el día se alargó. Josué destruyó a todos sus enemigos, y a los que huyeron, Dios le mandó piedras de los cielos y los destruyó. Con una pedrada de Dios murieron más que los que Josué mataba con su espada. Cuando vive bajo la autoridad de Dios, eres respaldado por Dios. Pero cuando vive bajo rebeldía, somos destruidos en nuestras propias palabras. Dios nos llama a servir a nuestra generación por el propósito de Dios. Yo no estoy en este lugar porque quiero, sino porque he respondido a un llamado que Dios me hizo a servir a mi generación. Es más, yo no quisiera estar en este lugar. Es más, yo nunca pensé en predicar. Es más, yo nunca pensé en que podía ser un expositor. Jamás lo pensé. Pero Dios me llamó. Si Dios me llamó, yo voy a contestar. Y si Él me llamó, Él me va a respaldar. Si Dios te llama, Él te va a respaldar. Si Él te llama, si Él te escogió, te separó, te santificó, te limpió y te trajo a su luz admirable, y a su nombre Él puede usarte. Pero a veces nos metemos de miedo. Es que a mí Dios, ¿cómo me va a usar? Si yo también tengo errores. Yo también tengo errores. Todos tenemos errores. David tuvo sus errores más que Saúl. Pero cuando te somete, Dios siempre te va a respaldar. No quiero parar. Él cumple su propósito, aunque muchas veces no le parezca. Dios muchas veces cumple su propósito, aunque muchas veces no le aparece. No le parece lo que nosotros hacemos. Dios hizo un milagro. Dios obró en la vida de Sansón. Cumplió el propósito para el cual Sansón nació. Dios lo cumplió. ¿Cuál era la misión de Sansón? Matar, exterminar los filisteos, acabar con todos los filisteos. Esa era su misión de Dios. ¿Qué pasó? Sansón se casa con una filistea. Se la matan. Se vuelve, se enamora de Dalila. ¿Qué pasó? Entonces, todos ustedes saben lo que pasó. Así que ahora Sansón, sin su quedeja, sin su fuerza, ahora preso en una ciudad llamada Gaza, en Filistea, en una cárcel, en el cepo, metido allá en lo más profundo de una cárcel. Ahora lo sacan de allá, le hacían escarnio, se burlaban. Mire lo que sucede: lo ponen a dar vuelta en un molino de grano, le sacan los ojos, le hacían escarnio, mientras Sansón daba vueltas en un molino de grano, meditaba y el pelo le comenzaba a crecer. Sansón volvía a reflexionar. La Biblia no lo dice, yo me imagino, realmente yo no nací para esto. ¿Cómo me dejé enredar en esta incircuncisa? Necesito volver al Dios Sabaoth, al Dios de Israel. Me imagino decir Sansón: Dios, yo no nací para morir en medio del enemigo. Yo nací para vencer al enemigo. Me imaginaba a Sansón diciendo: ahora yo no puedo ver, no tengo ojos, estos incircuncisos me sacaron los ojos y no puedo ver. Y dice la escritura que el que lo guiaba le dice:
Sansón solo tocaba y tocaba y tocaba. Y al que lo guiaba le dice: acércame a las columnas que descansa este edificio. Y el otro bobo que no sabía lo acercó. Dice la escritura, Sansón comenzó a orar. ¿Quién quiere servir aquí de postre? ¿Ah? Venga, usted. Parece uno a la par mío, el otro a la par mía. ¿Ok? Déjame. Sansón está ciego, pone sus manos en las columnas y comienza a orar. Padre, una vez más, Señor, yo invoco tu nombre, dame la fuerza una vez más. Y comenzó a orar. La escritura dice que ese día Sansón se arrepintió y decía: Padre, una vez más, Señor. Y el Espíritu de Dios descendió una vez más sobre Sansón. Sansón no tenía que morir en medio de sus enemigos. Eso no le pareció a Dios. Pero Dios cumplió el propósito en Sansón, aunque no le pareció. Porque el día que él se equivocó, pero ese día se estaba arrepintiendo, decía: Padre, una vez más. Estoy, Señor, no puedo ver, me tienen aquí encorralado y no puedo. La escritura dice que las columnas comenzaron a temblar, comenzaron a desmoronarse, el edificio, ¡pum!, se desplomó. Y dice que la historia se narra que ese día Sansón mató más filisteos que en toda su vida. Ni cuando agarró la quijada del burro murieron tantos filisteos cuando él oró. El día que él oró fue el día que más mató que el día que él perdió ya su nombre. Así que no pelea, sino que ora al Dios eterno, sempiterno, y el Dios todopoderoso, y el Dios todopoderoso va a responder a tu oración. Así que las columnas comenzaron a temblar y ¡boom! Todos murieron, los principales, todos murieron. Murió Sansón. No tenía que haber muerto Sansón. Sansón no tenía que haber muerto así. Pero se cumplió el propósito de Dios en él. Se cumplió. ¿Por qué? Porque Manoa le decía: hijo, no te cases con esta filistea. Él iba. Manoa le decía: no te cases con Dalila. Él iba. Manoa le decía: no te metas, que ese no es tu pueblo. Eres un nazareo y no te metas con una incircuncisa. Pero él allá iba. Así que no vivas bajo la rebeldía de tu padre. No vivas bajo rebeldía, sino que viva bajo la voluntad de tu padre. Si Sansón le hubiese obedecido a la autoridad de su padre le decía: esa no es tu mujer, ese no es tu pueblo, esos son tus enemigos. Pero su necedad lo llevaron a la muerte. Así que no permita ser no permita ser destruido por Satanás por rebeldía. No permitas ser destruido. Sansón pensaba que nunca lo iban a destruir. Hay que jugaba con Satanás hasta que lo destruyó. Ahora sí, agárrese porque voy a amanecer. Punto número 2. Siguiente. No. Terminado. Pero necesitamos volver a la presencia de Dios. Dejé un agua abierta ahí. Necesitamos volver. Gracias, hermano. Gracias. Yo no nací para morir en medio de mis enemigos. Yo no nací para ser destruido por Satanás. Yo no nací para ser destruido por Satanás. Cuando vivimos bajo la autoridad de Dios, no hay imperio que pueda detener nuestra adoración.
Cuando vivimos bajo el gobierno de Dios, no hay imperio satánico ni enfermedad malévola que pueda detener nuestra adoración. Porque cuando Job lo entendió, en medio de su dolor, se rapó la cabeza, se metió en saco de silicio y oraba al papá. Y oraba. Pero en ti, oh Dios, he confiado. Pero en ti, oh Dios, he confiado, Dios. Así que aunque tú me mates, en ti voy a esperar, oh Dios. Aunque todos te abandonen, hay un Dios, póngase de pie conmigo. Que aunque todos te abandonen, hay un Dios que nunca te abandona, y es su nombre. Papá, ahora vuelvo a la autoridad divina para la cual yo nací. Vengo adelante de ti, papá. Mamá, saca y amar. Señor, vengo delante de ti. Señor, me he humillado delante de ti, papá. Reconozco, Señor, que hemos fallado y que he pecado delante de ti, oh Dios. Pero he venido para ser conectados en la vida verdadera, para ser un pámpano que dé muchos frutos. Ahora vengo para ser conectados en el olivo natural que desciende de Abraham. De las tinieblas fuimos sacados y puestos en su luz admirable. Aunque nadie creía en ti, hay un Dios eterno que nunca se ha olvidado de ti. El profeta Isaías dice en Isaías 59: ¿acaso se olvidara la mamá que da a luz o la madre que da a luz? Que es casi imposible que una madre se olvide de que dio a luz. Pero dice, aunque la madre se olvidara de que dio a luz, dice Jehová, yo nunca me olvidaré de ti. El rúa de Dios, el rúa de Dios sopla vida hoy en este lugar. Sopla vida, oh Dios, en este lugar. Y oro creyendo que toda enfermedad malévola, todo pensamiento saeta del diablo es destruida hoy por el poder de su palabra, del poder de su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, oh Dios. Hay poder en tu nombre, Jesús. Señor, aquí estoy delante de ti, humillado, Dios. Papá, gracias, Dios, por sacarme de las tinieblas, Dios, por hacerme un uno, tu hijo, por levantarme del muladar y hacerme sentar con un príncipe de su pueblo y hacerme heredar una corona. Señor, no valía nada. Señor, nadie creía en mí. Señor, todos se burlaban de mí. Señor, aún a veces ni nuestros padres creyeron en nosotros. Pero si estamos en este lugar es porque Dios creyó en ti, creyó en mí, y estamos en este lugar porque así Él le ha placido.
Si hubiera alguien en este lugar que quiere que ore por usted, venga al frente, yo voy a orar por usted. Si hubiera alguien en este lugar que le quiere decir: Jesús, yo te necesito, Jesús. Si hubiera alguien en este lugar que le quiere decir: Maestro, yo no puedo ver, yo necesito tu luz admirable, Dios. Yo vengo creyendo hoy que mientras tú hoy le clamas a Dios en este lugar, tus padres serán sanados allá donde estén. Sé como el centurión romano declara hoy la palabra, y hoy tus padres serán sanados. Señor, en el nombre de Jesús. Si hubiera alguien que necesita oración por sanidad, sienta libertad de poder pasar en este lugar y decirle: Dios, reconozco tu soberana voluntad, tu señorío, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, Padre, hoy oramos, sea quitada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hubiera alguien más que necesita una mano soberana de Dios, hay una mano benéfica que nunca se ha cortado para con los que le buscan de veras. Hoy, como ministro del Señor Jesucristo, con la autoridad que he recibido del Padre, hoy yo pongo mis manos sobre tu cuerpo, tu cabeza. Mientras estás en este lugar, Dios obrará en tu hogar, en tu casa. Pero lo que sí creo es que lo que el diablo pedació en tu vida, el Dios eterno lo volverá a restaurar. Y cuando nadie creía que tú podías, un Dios que nunca se olvidó, aún en un momento más álgido de la vida, hay una mano soberana que nunca se ha cortado sobre tu cabeza. Porque fiel y justo es el que nos llamó, y el que nos ha puesto hoy es tu luz admirable, eres tu papá. Señor, esta es la posición en la que queremos estar, oh Dios, humillados delante de ti. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, mamá, Señor, en el nombre de Jesús, el colirio de papá ahora sobre tus ojos y sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro, Padre, por la vida de este caballero. El propósito de Dios, Señor, sobre su vida brillará, oh Dios. Lo formaste aún desde el vientre de tu madre. Y aunque el diablo quiso destruirlo, pedacearlo, pero aquí está hoy Dios delante de ti humillado, papá. Señor, en el nombre de Jesús, mi
Miro, Dios, esta mujer, oh Dios, delante de ti, quebrantada, Dios. Toda enfermedad, oh Dios, hoy queda cancelada por el poder de tu palabra, de tu Santo Espíritu de Dios en su vida. En el nombre de Jesús hay sanidad, Padre, en tu nombre. Y en el nombre de Jesús sana su familia, Padre, su casa, oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Dios. Gracias, Dios, porque me levantaste de lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar sabios de este mundo, para hacerme un adorador, para hacerme uno de tus hijos, para lavarme, limpiarme, santificarme, oh Dios, borrar mi pecado y renovarme, oh Dios, serme un hombre de bien. Y a su nombre hay poder en tu nombre, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Si hubiera alguien que quiera aceptar a Jesús, es hora de poderlo hacer. Dios es bueno. Dios es bueno y maravilloso. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Tenemos un Dios poderoso. Dele la gloria a Él. 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 Y a su nombre. Dios les bendiga poderosamente.